Hola, traigo noticias de XDefiant. Hoy nos han confirmado, nos han dado las razones por las que el juego todavía no ha salido, es decir, todo este retraso. Te lo voy a enseñar todo, por qué se debe este retraso. ¿Cuánto le queda? Quédate porque al final del vídeo te voy a actualizar sobre regalos que van a hacer por jugar y más información sobre la Pre-Season y el test. Respondiendo a la pregunta de por qué no ha salido todavía XDefiant, nos acaban de comunicar que ha sido no solo por problemas de servidor, ya sabéis que han hecho una nueva infraestructura de servidores, pero esa no ha sido la razón principal, porque aún así el juego era jugable. La razón oficial es porque no puedes jugar con tus amigos. En la beta podías jugar con tus amigos, pero por lo que sea, a la hora de implementarlo en el juego final, nos están diciendo que no podías jugar con tus amigos, no podías invitarlos, y un juego multijugador pues no puede salir sin esta opción. Aquí en el siguiente comunicado está diciendo que todo iba bien hasta que probaba la beta con 1 millón de jugadores, y fue ahí cuando empezaron a aparecer los problemas que está mencionando. Y esto que voy a decir ahora es muy importante. Este juego se debería haber lanzado como un early access o como una beta que durase bastante tiempo y luego empezar con la season. Pues aquí nos están diciendo que era un planteamiento que tenían, pero por el simple hecho de no poder jugar con tus amigos no han podido implementar esto. Y ahora vamos con información más actual, relevante e importante sobre el lanzamiento de XDefiant, con la segunda parte. Para empezar, para quien quiera jugar Ranked, que básicamente la mayoría, nos acaban de decir que la Pre-Season, es decir, la Season 0, aquí os dejo una hoja de ruta que es lo que se va a hacer en XDefiant, que es el test, la Pre-Season y el lanzamiento final con la Season 1. Pues bueno, en esta Pre-Season nos está diciendo que va a estar implementado el modo Ranked con todas sus funcionalidades, pero que va a ser por probarlo, es decir, que no vas a poder obtener rango realmente, simplemente vas a poder probar este modo que tiene Skill Based Matchmaking para probar tus habilidades y qué tan bueno eres. Y además de todo esto te está confirmando que va a haber regalos, te van a dar regalos por jugar el modo Ranked de XDefiant. Más cosas, hablemos del test de XDefiant. Tenemos una mini noticia de esto. Sabéis que va a ser pronto. En este comunicado oficial que dijeron que íbamos a tener un test de prueba de 12 horas, nos dijeron que dentro de poco nos iban a dar el test. Hubo cambios en la Play, donde quitaron XDefiant de la Play 4 y Play 5 a través de este vídeo que os estáis viendo, a lo que según información oficial de hace menos de un día, de hace horas, nos están diciendo que ha sido por pruebas privadas que han hecho. ¿Esto qué significa? Pues que el test está muy cerca. No solamente por esto que se estoy poniendo, sino porque ellos mismos han dicho que el test está muy cerca. Y una cosa más, ellos mismos han dicho que no han invertido nada en marketing hasta el día de hoy. La única forma que tienes para enterarte del test es a través de estos vídeos, por ejemplo, de YouTube. Como el test dura tan solo 12 horas, es la idea principal, te recomiendo que te suscribas. Por aquí te pongo la hoja de ruta que tienen planeada para XDefiant. Ahora digo XDefiant, se puede decir de varias maneras y pues siempre me decíais, dilo de este modo, bueno, vale, no me importa, está bien. Tenemos un último tema para XDefiant. Se han producido muchas buenas noticias. Tenemos información muy importante, positiva, buena sobre XDefiant, sobre los modos de juego futuros, el sistema de rachas que quieren hacer. Si quieres informarte más sobre la hoja de ruta del juego una vez salga, te lo explico más detenidamente en este vídeo. Y te lo digo sobre todo por este modo de juego de una vida. Está muy interesante. Dicho todo esto, que os vaya bien, me voy. Os amo mucho, 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 mucho. Bye.